Bienvenidos al taller virtual Presentación de Estados Financieros. Les habla Ángel Torres, director de Documentación y Adiestramiento de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Antes de dar inicio a nuestra actividad de capacitación el día de hoy, quiero compartir con ustedes algunas consideraciones importantes, unas normas a tener en cuenta durante nuestro evento virtual. En primer lugar, por favor, indicar a través del chat su asistencia. Van a indicar nombre, apellido y la institución a la cual se encuentran adscritos. Recuerden que finalizado el taller se les remitirá certificado de participación. Entonces, en primer lugar, por favor, indiquen su nombre y apellido a través del chat. Importante también el nombre de la institución en la cual ustedes laboran. Tenemos por acá en el chat José Luis Bejar, bienvenido. Marjorie Machado, bienvenida. Les comparto en este momento el mensaje del jefe del ONCOP. Feliz día para todos. Bienvenidos a nuestro taller online presentación de estados financieros. Espero disfruten la actividad y quedamos atentos para apoyar. Saludos, Fernando Cerca. Saludos al jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, el ingeniero Fernando Cerca. Buenos días, Daniel Peña, ONSP. Bienvenido, señor Daniel Peña. Geraldine Solís, bienvenida. Excelente, bueno. Importante entonces que vayan indicando su nombre, apellido y el nombre de la institución. En segundo lugar, como parte de las normas de nuestro evento del día de hoy, una vez inicie la exposición del contenido, podrán ir formulando sus preguntas e inquietudes a través del chat. Finalizada la exposición del contenido, se abrirá una sesión para responder sus preguntas con respecto a la temática del día de hoy. Y bueno, como última norma, les recuerdo que una vez finalizado el taller, se les remitirá certificado de participación y material de apoyo. Excelente, bueno, estoy recibiendo por acá los datos de asistencia. Por acá a Meilín Rojas, de la Oficina Nacional de Crédito Público. Excelente, bueno. En este momento entonces vamos a dar inicio al contenido de nuestro taller, presentación de estados financieros, a cargo de la licenciada Liliana Romero, directora de Procesos, Normas y Sistemas Contables de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Buenos días, nos encontramos otra vez en un espacio de capacitación. En esta oportunidad vamos a compartir información sobre lo que es la presentación de los estados financieros que deben hacer los entes descentralizados de la República con o sin fines empresariales ante esta oficina nacional. Les voy a compartir pantalla de lo que es la presentación. Tenemos en la pantalla entonces lo que es la presentación de Taller de Presentación de Estados Financieros 2022. Todos los años, durante el primer trimestre del ejercicio siguiente al cierre, los entes descentralizados de la República con y sin fines empresariales deben enviar ante esta oficina nacional sus estados financieros acompañados de las correspondientes notas explicativas. Entonces, en esta oportunidad les vamos a compartir información sobre la normativa que regula esta presentación de los estados financieros, cómo debe ser la presentación de los estados financieros, qué debe contener, cuál es la oportunidad y el medio de presentación y cómo deben estar estructurados estos estados financieros. Les vamos a compartir adicionalmente algunos tips que se deben validar a los efectos de evitar inconsistencias en la información contable que reportamos o que deben reportar los entes descentralizados ante esta oficina nacional. Y por último, hablemos de la importancia que tiene la presentación de los estados financieros por parte de los entes descentralizados ante esta oficina nacional para la elaboración de los estados financieros de la República. Bueno, como propósito de este encuentro de capacitación es proporcionar a ustedes, los participantes, conocimientos sobre los lineamientos técnicos que rigen la presentación de los estados financieros, a fin de construir, en el caso de que no las tengan, o fortalecer las capacidades y habilidades en materia de sistema de contabilidad pública. Todo esto para una eficiente y adecuada presentación y suministro de la información contable. Todo de acuerdo a la normativa vigente establecida por esta oficina nacional.
Ok, comenzamos con lo que es la normativa contable. Todo proceso administrativo que se lleva dentro de la administración pública debe cumplir con el principio de legalización, que es que todas las instrucciones que se dicten o todos los procedimientos que se ejecuten deben estar debidamente soportados en un instrumento legal. En este caso, para la presentación de los estados financieros, tenemos como principal normativa aplicable lo que es la norma técnica de contabilidad número 1, referida a la presentación de estados financieros. Esta norma técnica fue la última que está vigente, emitida en el año 2018, la Providencia Administrativa número 18011, publicada en la Gaceta Oficial 41.534 del 28 de noviembre del 2018. Adicionalmente, como complemento a esta norma técnica, se emite todos los años, a principio de año, durante el primer mes de cada ejercicio económico financiero, las circulares que regulan la presentación de los estados financieros del ejercicio inmediato anterior. En este caso tenemos la circular número 1, 2, que se refieren, la número 1, sobre la remisión de los estados financieros definitivos del ejercicio económico financiero 2022. Y la número 2, instrucciones para la preparación y presentación de los estados financieros del ejercicio 2022 a los fines de evitar inconsistencias en la información contable. Estas dos circulares se publicaron el 2 de enero del 2023, vigentes para el ejercicio económico o la información referida al ejercicio económico financiero 2022. Adicionalmente a este tenemos como complemento la circular ONCOP 22006 del 18 de julio de 2022, en la que se realizó la actualización de las funciones de las unidades administrativas de contabilidad. En el mes de junio del año 2016 se emitieron por primera vez lo que fueron las funciones de las unidades administrativas de contabilidad y cómo debería estar conformada esta unidad administrativa de contabilidad, que quedó establecida en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público del año 2014, en la que en sus disposiciones transitorias establecía que todos los órganos y entes del sector público deberían establecer dentro de su estructura organizativa una unidad administrativa que cumpliera con las instrucciones y los lineamientos establecidos por esta Oficina Nacional en el marco del sistema de contabilidad pública. Entonces, en el año 2016 se estableció por primera vez lo que fue cómo debería estar conformada esta unidad administrativa de contabilidad y cuáles eran las funciones que le aplicaban a las unidades administrativas de los órganos de la República y por otra parte a las unidades administrativas de los entes descentralizados de esos órganos de la República. Estas unidades de los entes y de los órganos tienen funciones que les son comunes, así como funciones que les son particulares a cada una por su forma de creación, por su estructura. Entonces, esa es otra de los instrumentos normativos que forma parte de lo que es la normativa de presentación de estados financieros. Otra de los instrumentos normativos es la circular 005, emitida igualmente en julio del 2022, referida a la evaluación del sistema de control interno, a evaluación del control interno del sistema de contabilidad pública, aplicado a los órganos de la República y los entes descentralizados. En esta circular se estableció a los órganos, se hizo como un llamado a la conciencia de evaluar efectivamente si están cumpliendo las normativas dentro de lo que es todo el funcionamiento de la unidad administrativa de contabilidad dentro de los órganos de la República y sus entes descentralizados a los fines de el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad. Tenemos como otro instrumento normativo la circular número 004, igualmente del 18 de julio del 2022, que se refiere al cumplimiento de las funciones de la unidad administrativa de contabilidad y de las instrucciones para el registro contable de las operaciones en los órganos de la República y los entes descentralizados. La primera, que les hablé, la 005, refería o hacía mejor dicho,
un llamado a lo que son las unidades de auditoría interna, las unidades que se encargan de hacer el control externo, la auditoría o la revisión interna o externa de los entes descentralizados para que validen el cumplimiento del control interno, o evalúen, perdón, el control interno del sistema de contabilidad pública. Y la 004 se refiere al cumplimiento por parte de las unidades administrativas de contabilidad de las funciones establecidas en la circular que les hablé anteriormente, donde se actualizaron estas funciones. Por otra parte, tenemos otra circular relacionada también con presentación de estados financieros, emitida en el año 2018, la circular 009, referida a las instrucciones para la preparación y la revelación de las notas explicativas que forman parte integrante de los estados financieros. ¿Qué sucede? Muchas veces recibíamos aquí en la Oficina Nacional de Contabilidad Pública estados financieros que venía la portada o el oficio que emite la comunicación oficial al jefe de la oficina en el que se remitían los estados financieros y 4 hojas con el membrete, los datos de cada uno de los estados financieros, y esa era su presentación, esa era la información que presentaban muchos entes. Solamente sus estados financieros sin notas explicativas que nos hablaran o que nos pusieran mayor detalle de los montos que se ven reflejados en estos estados financieros. Entonces se emitió la circular número 018, donde se establecen ciertas instrucciones para explicar a los usuarios del sistema cómo se deben preparar y cómo se deben revelar las notas explicativas. Más adelante vamos a ver algo de esto en algunos ejemplos. Tenemos por otra parte, esa es en principio la normativa aplicable a lo que es presentación de estados financieros como tal. Ahora vamos a ver información dirigida específicamente a los estados financieros. Tenemos en principio que aclarar a los efectos de la presentación de estados financieros dos figuras que intervienen en lo que es la administración pública como tal. Tenemos por un lado los entes descentralizados con o sin fines empresariales, que según la Ley Orgánica de la Administración Pública tendrán carácter de toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia, sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de los órganos rectores y sus órganos de adscripción, al cumplimiento de las directrices emanadas del órgano al cual complete la planificación central. Entonces, hay entes descentralizados de la República que tienen personalidad jurídica propia, que están sujetos a un control, evaluación por parte de los órganos reguladores y por parte de su órgano de adscripción. Por otro lado, tenemos los órganos, según la misma Ley Orgánica de la Administración Pública, que son órganos, todas las unidades administrativas de la República, los estados, de los distritos metropolitanos y los municipios, que contribuyan con sus funciones a efectos jurídicos, o cuya actuación tenga efectos regulatorios. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, nosotros somos la UNCOP, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, a su vez, es un órgano, es una unidad administradora que forma parte de la República, que es en este caso el ente que tiene personalidad jurídica. Entonces, en resumen, un ente contable versus un órgano que es la principal diferencia que los caracteriza. El ente contable posee personalidad jurídica propia, posee administración autónoma, presupuesto, recursos y activos propios, responsabilidad por sus pasivos y patrimonio independiente. Los órganos también tienen administración autónoma, tienen presupuesto, establecen su propio presupuesto, pero no tienen personalidad jurídica ni patrimonio independiente. Por ejemplo, la ONCO como órgano del Ministerio de Finanzas adquiere bienes, adquiere obligaciones con terceros. Esos bienes y esas obligaciones con terceros no son propiedad de la ONCO, son propiedad de la República a través del Ministerio de Finanzas. A diferencia de, por ejemplo, el Banco de Venezuela, que es un ente descentralizado igualmente también del Ministerio de Finanzas, pero es un ente descentralizado que sí tiene una personalidad jurídica propia. El Ministerio de Finanzas, a los efectos de sus gastos de funcionamiento, hace transferencias o realiza transferencias al
Banco de Venezuela, y el Banco de Venezuela, con esas transferencias que recibe o con los ingresos propios que genera por la ejecución de la actividad propia de su negocio, adquiere bienes. Los bienes que adquiere el Banco de Venezuela pertenecen al Banco de Venezuela como tal, que es quien tiene la personalidad jurídica, y forman parte de su patrimonio independiente. A diferencia de la ONCOP, que recibe asignaciones presupuestarias, no transferencias, asignaciones presupuestarias para ejecución de gastos de funcionamiento, y los bienes y servicios que adquiere o deudas con terceros, obligaciones con terceros que adquiere la ONCOP son de la República, que es quien tiene la personalidad jurídica y por ende forma parte de su patrimonio. Si tienen dudas, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, como dijo Ángel, y allí vamos a aclarar cualquier duda que se vaya a presentar. Las pueden ir colocando en el chat para tomar nota de estas y responderlas todas al final. Ahora bien, ¿qué son los estados financieros? Es un conjunto de estados contables que revelan información sobre la realidad económica y financiera de un ente contable. Dentro de los estados financieros que deben presentar los entes contables ante la ONCOP de forma comparativa a cifras definitivas y a valores históricos, tenemos el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de movimiento de las cuentas del patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Son 4 estados financieros que están obligados los entes contables públicos a presentar ante esta oficina nacional. Por supuesto, estos estados financieros, como les decía al principio, deben venir acompañados de las correspondientes notas explicativas, que no son más que un conjunto de información que nos van a brindar información más detallada de los montos que estamos presentando en los estados financieros. Los estados financieros nos muestran cuentas contables y montos a una fecha o para un periodo determinado. Las notas explicativas, como su nombre lo dice, nos van a explicar esos montos que hemos reflejado en esos estados financieros. Es obligatorio que cuando se presenten los estados financieros vengan acompañadas de sus correspondientes notas explicativas. En nuestra página web está disponible la circular que les hablaba, emitida en el año 2018, en la cual se establecen las instrucciones para la preparación y revelación de las notas explicativas que deben acompañar a los estados financieros. Información complementaria. Adicionalmente a los 4 estados financieros y a las correspondientes notas explicativas, los entes descentralizados que actúan como los entes descentralizados con fines empresariales deben anexar un cuadro donde reflejen la composición accionaria, la participación accionaria de la República en ese ente descentralizado, en bolívares y en porcentaje. Aquí tenemos más o menos un modelo, se ve mínimo, un modelo de cómo debería presentarse esa información. Tenemos los 4 estados financieros, las notas explicativas y un cuadro informativo sobre la participación accionaria de la República en ese ente descentralizado. Debe tener capital autorizado, capital suscrito, capital pagado, número de acciones, valor nominal de las acciones y porcentaje de participación de la República o de cualquier otro órgano o ente que tenga participación en él. Si yo le bajo hasta acá, se les ve mejor a ellos la presentación. No le cubre espacio de... Ok. Hablamos ahora de la oportunidad de presentación. Este es el momento o es el lapso que tienen los entes descentralizados para remitir la información contable ante esta oficina nacional. Esta debe ser presentada en el primer trimestre del ejercicio inmediato anterior o del ejercicio sobre el que se informa. Por ejemplo, para presentar los estados financieros correspondientes al año 2022, al ejercicio económico financiero 2022, estos deben ser remitidos ante esta oficina nacional entre el 1 de enero o debieron, porque ya el lapso, a esta fecha ya el lapso pasó, debieron ser remitidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año. Los del año 2021, la información financiera correspondiente al año 2021 debió ser remitida a esta oficina nacional entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 2022. Ese es el lapso para la presentación de los estados financieros o la oportunidad que tiene para su presentación. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, los entes centralizados funcionalmente en la República los deben cumplir durante este periodo que les hablaba.
Los entes descentralizados funcionalmente que están en proceso de liquidación, durante todo el tiempo, todos los años que dure su proceso de liquidación, deben cumplir con la remisión de sus estados financieros, igualmente durante el primer trimestre del ejercicio siguiente al cierre. Una vez que finalice ese proceso de liquidación, una vez que ya los entes descentralizados efectivamente ha finalizado la liquidación de ese ente, tienen 2 meses siguientes al finalizado ese proceso de liquidación para remitir sus estados financieros definitivos. Una información muy importante es que los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica no deben presentar estados financieros, dado que su régimen contable es común con el de su órgano de gestión. La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 6, establece que los servicios desconcentrados, solo a los efectos del sistema presupuestario, serán considerados como entes descentralizados, considerando que el sistema contable o su régimen contable es común con el de su órgano de gestión. Para efectos presupuestarios, el servicio desconcentrado, por ejemplo, acá en la UNCO tenemos, en finanzas, por ejemplo, tenemos el SENAT, tenemos la Superintendencia de Caja de Ahorros, tenemos la SUDEBI, son servicios desconcentrados sin personalidad jurídica. Ellos son, a los efectos presupuestarios, tratados como entes descentralizados sin fines empresariales en la estructura presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, a los efectos contables, el régimen común de estos servicios desconcentrados, incluso de la ONCOS como servicio desconcentrado, es común con su órgano de adscripción. Nosotros ejecutamos presupuestos a través del CIGECOP. El CIGECOP, en los momentos del causado y del pago, genera contabilidad que va alimentando los estados financieros de la República. Entonces, mi sistema contable, mi régimen contable, mi régimen me refiero a mí, a la ONCO, a la SUDEBI, a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, al CENIAT, que somos servicios desconcentrados y personalidad jurídica adscritos al Ministerio de Finanzas. Nuestro régimen contable es común con el de nuestro órgano de adscripción. A diferencia de, como les decía, por ejemplo, de finanzas, tenemos el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario. Ellos tienen personalidad jurídica independiente y ellos deben presentar estados financieros ante esta oficina nacional. Ellos sí están obligados a presentar estados financieros. Hablamos ahora, para los efectos de la presentación de los estados financieros, igualmente a partir del año 2016, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 2014, perdón, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Financiera y se estableció la obligatoriedad de que cada órgano o ente del sector público contara de toda su estructura con una unidad administrativa de contabilidad, en esta oficina nacional se comenzó a llevar un registro de todo lo que son esas unidades administrativas de contabilidad que crearon los entes o los órganos de la República en cumplimiento de lo que estaba establecido en esta norma, en esta ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Entonces se creó a través de nuestra página web un registro de estas unidades administrativas de contabilidad, un enlace que está disponible, como les decía, en nuestra página web, donde cada unidad administrativa de contabilidad hace su registro, incorpora a las personas que conforman esa unidad administrativa de contabilidad, dependiendo del rol que tengan, según el documento técnico donde se establecen las funciones de las unidades administrativas de contabilidad, se establece una conformación mínima que deben tener esas unidades. Deben tener por lo menos un director, coordinador, gerente, dependiendo del nombre que tengan en la estructura organizativa de cada órgano o ente, y los analistas contables que se requieran para el procesamiento de la información contable de esa unidad. Esa información se debe incorporar en este registro de las unidades administrativas de contabilidad. Teléfonos de contacto, correos de contacto, a los cuales se les va a hacer llegar información de interés referida a todo lo que es el sistema de contabilidad pública. Cada vez que esta oficina nacional emite un pronunciamiento, emite alguna instrucción, alguna normativa a través de circulares o cualquier otro de nuestros medios de divulgación de información, se remiten boletines a las unidades administrativas de contabilidad a través de los correos que están registrados en este registro, valga la redundancia, de las unidades administrativas. El enlace está disponible en nuestra página web.
Asimismo, una vez que conocemos ya en qué momento debemos o debimos, en este caso ya, haber presentado los estados financieros del ejercicio inmediato anterior, tenemos también los medios de presentación a través de los cuales los entes descentralizados con o sin fines empresariales deben remitir su información a esta oficina nacional. En este caso, específicamente para los entes descentralizados con fines empresariales, se ha establecido una modalidad de que pudieran enviar sus estados financieros de forma digital. Igualmente, un oficio dirigido al jefe de la oficina, el ingeniero Fernando Serpa, en el que se le adjuntan los estados financieros debidamente certificados por las máximas autoridades del ente y los responsables de la unidad administrativa de contabilidad que intervinieron en su elaboración, a los correos que vemos en pantalla, despachonco@mppef.gov.pe o onco.mf.bzla@gmail.com. Los estados financieros pueden ser remitidos en forma física, dirigidos a nuestra ubicación acá en Caracas, o a través de los correos electrónicos que ven en pantalla. Por su parte, los entes descentralizados sin fines empresariales, desde el año 2019, deben remitir sus estados financieros a través del sistema de registro de estados financieros, CIRRED. En el año 2019 se emitió esta circular referida a las instrucciones para el registro de los estados financieros de los entes descentralizados sin fines empresariales para el ejercicio económico financiero en esa primera oportunidad para la presentación del año 2018. Entonces, los entes descentralizados sin fines empresariales deben remitir o registrar y remitir sus estados financieros a través del CIRRED. El CIRRED tiene un enlace en nuestra página web. ¿Qué es el CIRRED? Es una herramienta informática de creación acá de la Oficina Nacional, mediante la cual los entes descentralizados cargan, procesan y gestionan la información contable de su ente. Acá en la Oficina Nacional se recibe la carga de los estados financieros que cada ente desde su ubicación hizo en el sistema y los analistas asignados a cada uno de los órganos realizan lo que es la validación de la información contable de los estados financieros. Es un sistema de verdad muy amigable, te va guiando paso a paso en lo que debes hacer en el sistema, como descargarlo. Previamente a hacer la carga de los estados financieros, debe tener esos estados financieros, el oficio que está remitido al jefe de la oficina y las notas explicativas en archivos PDF, porque el sistema, al final, que va realizando la carga de los estados financieros, te va a pedir que los adjunten a los efectos de nosotros acá en la unidad de análisis de estados financieros. Una vez recibida la información en el sistema, los podemos imprimir, podemos validar que efectivamente la información que está cargada es la que me remitieron como definitiva, que debe estar igualmente firmada, certificada por la máxima autoridad del ente y los responsables de la unidad de contabilidad que intervinieron en la elaboración de los mismos. Entonces, como les decía, el acceso al CIRRED está disponible en nuestra página web. Le dan enlace allí en el CIRRED. Para poder acceder al CIRRED deben estar registrados en la unidad administrativa de contabilidad de la que les hablaba anteriormente. Eso les va a dar como un identificador, un certificado de que efectivamente están registrados, y con ese certificado que están registrados en la unidad administrativa de contabilidad, pueden hacer el registro en el CIRRED y el sistema les va a generar un usuario, una clave, con la que pueden después realizar el proceso de carga y remisión de estados financieros. Igualmente, en la página web está disponible el instructivo de esta herramienta, de este sistema de registro, que les va a orientar en todo lo que es la funcionalidad del sistema para ustedes como usuarios y como usuarios de este sistema. Les va a brindar orientaciones, les va a brindar alternativas, les va a brindar básicamente el proceso paso a paso de cómo se debe realizar la carga en el CIRRED. Está disponible también en la página web, en el mismo enlace donde está el link para el acceso a la herramienta. Ok.
Vamos a hablar ahora de lo que es la estructura de los estados financieros, cómo deben estar estructurados. Básicamente, tienen divididos como en tres partes o tres fases. Tiene lo que es el encabezamiento, el cuerpo y la certificación. Cada uno de los estados financieros debe estar debidamente certificado. Ya vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, en el encabezado. ¿Qué debe contener el encabezado de cada uno de los estados financieros? La denominación del ente contable que presenta la información. Voy a presentar información, no es que voy a enviar el estado financiero, balance de comprobación o balance general, como algunos todavía lo llaman, que es uno de los errores que muchos cometen, el nombre de los estados financieros, sin indicar a quién se refiere esa información. Lo primero que debe tener es la información del ente a quien se refiere la información. Como segundo punto de ese encabezado debe tener la denominación del estado financiero. Tenemos estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero. Situación financiera es lo que antes me refiero hasta el año 2011, porque a partir del 2011 eso cambió conforme a nuestra actualización en todo lo que es el contexto internacional. El nombre de los estados financieros cambió desde el año 2011, cuando se emitió la primera norma técnica de contabilidad, pasó de ser balance general a ser estado de situación financiera. Así como el estado de resultados pasó a ser estado de rendimiento financiero. Entonces debe tener como número 1 la denominación del ente, como número 2 la denominación del estado financiero, como número 3 la fecha o el periodo para el cual se elabora el estado financiero. Y como número 4 la expresión monetaria en la moneda de curso legal, la expresión a valores históricos. Expresión monetaria, moneda de curso legal, por ejemplo, para los estados financieros del año 2018, se presentaron a bolívares soberanos. Los estados financieros para el año 2021 se presentaron en bolívares digitales, que ahorita son bolívares. Expresión monetaria en bolívares. Y la expresión monetaria que se refiere a valores históricos. Vemos acá, por ejemplo, un ejemplo. El ente se llama el Libro Azul, está presentando el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 en bolívares a valores históricos. El estado de situación financiera, o como se llamaba antes, balance general, se presenta a una fecha determinada. Son saldos acumulados del estado de situación financiera, activos, pasivos y patrimonios que se presenta a una fecha determinada. Por eso dice acá, al 31 de diciembre de 2022, presentado en bolívares y a valores históricos. Es un ejemplo de cómo debe ser el encabezado de los estados financieros. Vamos a hablar ahora de la estructura del cuerpo, de cada uno de los estados financieros. ¿Qué me muestra el cuerpo de los estados financieros? Cómo está compuesta la información contable financiera que se presenta en estos estados financieros. Entonces, dependiendo del estado financiero, de que se esté informando, va a presentar una u otra información. Por ejemplo, el estado de situación financiera me presenta información en su cuerpo sobre el activo, el pasivo y el patrimonio del ente. Me da un total del patrimonio. En este estado financiero se debe demostrar la igualdad de la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Eso se presenta a una fecha determinada. El estado de situación financiera se presenta a una fecha determinada y son saldos acumulativos. Yo puedo iniciar, por ejemplo, el Caja y Banco el 1 de enero de 2022, lo pude haber iniciado con un bolívar. Tuvo movimientos durante el año y al 31 de diciembre me da un saldo de, como dice acá, 287.700.291 bolívares. Son saldos acumulados. Ese saldo que me presentó ahorita como final 2021 va a ser mi inicial para el año 2022. Todos los saldos que yo presenté como finales en el año 2020 fueron los saldos iniciales para mi ejercicio 2021 y dependiendo del movimiento que tuvieron esas cuentas durante el año 2021, me generaron estos saldos al final del 2021 que van a ser los saldos iniciales del ejercicio 2022 y así sucesivamente. Son saldos acumulables. Lo que representó al 31 de diciembre de 2022 mi saldo final en mis activos, en mis cuentas de activo, pasivo y patrimonio, son mis saldos iniciales o fueron mis saldos iniciales para el ejercicio 2023 en esas cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Los estados financieros, como ven acá en el ejemplo, deben venir debidamente certificados por la máxima autoridad del ente y las autoridades del área, los responsables del área de contabilidad que intervinieron en su elaboración. Tenemos por acá el estado de rendimiento financiero, lo que llamábamos antes del 2011 el estado de resultados, que se refiere o me muestra información sobre lo que son los ingresos y los gastos de un ente para un periodo determinado. El estado de resultados inicia en cero en el 1 de enero de 2000X, de 2000 de cada año, y finaliza con un saldo el 31 de diciembre. Por ejemplo, acá tenemos ejemplo comparativo demostrativo del año 2016 y 2017. A diferencia del estado de situación financiera que lleva saldos acumulados, estos saldos al 31 de diciembre allí mueren, se cierran las cuentas y eso queda en cero. A partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, eso comienza a tener movimiento. Todas las cuentas de ingresos y gastos comienzan en cero. El resultado del ejercicio que se obtiene en el estado de rendimiento financiero se traslada al patrimonio del ente. Forma parte del patrimonio del ente que se ve reflejado en el estado de situación financiera. El estado de rendimiento financiero, como les decía, se elabora para un periodo que comienza, para efectos del sector público, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Como les decía, comienza sus saldos en cero, tienen movimiento durante ese año, presentan un saldo al cierre del ejercicio económico financiero, esas cuentas, se cierran al 31 de diciembre y comienza el ejercicio siguiente en cero. Tiene igualmente movimiento durante ese ejercicio, genera información al cierre del ejercicio, esas cuentas comienzan cada año en cero. ¿Qué nos genera el estado de rendimiento financiero? Un resultado de la gestión o un resultado de la gestión para los entes descentralizados sin fines empresariales, que puede traducirse en ahorro cuando los ingresos son mayores que los gastos, o en desahorro cuando los gastos son mayores que los ingresos. Para los efectos de los entes descentralizados con fines empresariales se tiene un resultado del ejercicio que puede ser utilidad cuando los ingresos son mayores que los gastos, o pérdida cuando los gastos son mayores que los ingresos. Igualmente, como ven en el ejemplo, deben venir debidamente certificados esos estados financieros. Tenemos ahora el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, que me muestra qué información debe tener el cuerpo de ese estado financiero, todo lo que son las cuentas que conforman el patrimonio del ente. Tenemos capital fiscal o capital institucional, resultados acumulados, resultados del ejercicio, ajustes contables a los efectos de, o que me afectaron esos resultados acumulados, esos resultados del ejercicio. Los entes descentralizados con fines empresariales tienen dentro de la estructura de su estado de movimiento de las cuentas del patrimonio, el decreto de dividendos, capitalización de dividendos, cualquier movimiento que tenga el ente descentralizado, dependiendo de la figura de cómo esté constituido, debe ser incorporado en lo que es el estado de movimiento de cuentas de patrimonio. Tiene saldos acumulativos igual que el estado de situación financiera, ya que se refiere al patrimonio, y el patrimonio forma parte y es acumulativo en el tiempo. Igualmente, presenta saldos, por ejemplo, en este modelo de ejemplo, saldos del 31 de diciembre de 2019, tuvo ciertos movimientos por traslado de resultados acumulados, por donaciones recibidas, por ajustes del ejercicio, y se generó un saldo al cierre del 2020, lo que equivale al saldo inicial para el ejercicio, o lo que equivalió en este modelo de ejemplo, saldo inicial para el ejercicio 2021, que vemos en el centro, marcados de azul. Este material, aquí me imagino, no se ve tan nítida la información, pero se les va a hacer llegar el material con el certificado y lo pueden validar de mejor manera. Entonces, estos saldos que fueron los definitivos al 31 de diciembre de 2021 representan el saldo inicial al 31 de diciembre de 2022, tuvieron igual movimiento por traslado de resultados, por donaciones realizadas o recibidas, ajustes de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio que se generó en el estado de rendimiento financiero para ese año,
y me dio cifras o montos al cierre del ejercicio, montos definitivos que representan el saldo inicial o representaron el saldo inicial para el ejercicio 2022. Son cifras acumulables y son para un periodo determinado. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año me debe mostrar estos movimientos que se dieron en esas cuentas de patrimonio. Deben, como ver, estar debidamente certificados por la máxima autoridad y los responsables de la unidad administrativa de contabilidad que intervinieron en su elaboración. Y como último estado financiero tenemos el estado de flujos de efectivo. ¿Qué información contiene el estado de flujos de efectivo? Me muestra la variación de las cuentas que supusieron o no movimiento de efectivo clasificadas dependiendo de cómo haya sido el movimiento en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. El estado de flujo de efectivo se presenta por el método indirecto que me dice que yo debo partir de mi resultado del ejercicio y hacer los ajustes correspondientes para llegar al monto del el efectivo y sus equivalentes, que es el mismo que debo tener reflejado en mi estado de situación financiera para el periodo indicado. Es un estado financiero independiente, tiene, o sea, no son cifras acumulativas, aunque se presente comparativo, este comparativo que yo presenté, perdón, el año anterior como definitivas, las muestro como comparativos acá, y el movimiento de estas cuentas me debe ir reflejando igualmente. Si yo tenía, por ejemplo, acá depreciación de bienes de uso, que es una cuenta que no supone movimiento de efectivo durante el ejercicio siguiente, no tuve gastos de depreciación, se mantiene el mismo saldo. Al final, se debe determinar, dependiendo, ajustando el resultado del ejercicio con los movimientos que hubo de efectivo, se debe determinar que mi saldo al cierre del ejercicio económico financiero según este estado financiero debe coincidir, debe ser el mismo que yo tengo reflejado en mi estado de situación financiera en el activo como efectivo y sus equivalentes. Deben estar debidamente soportados, certificados, perdón, por la firma de la máxima autoridad y las autoridades del área contable que intervinieron en su elaboración. Acá es hablar más de lo que ya les he venido repitiendo, porque esa es una de las fallas que tenemos, que nos llegan los estados financieros en una hoja con su membrete, la información del estado financiero, una medio firma de alguien que no se sabe quién es porque no se identifica. Entonces, igualmente desde el año 2011, aunque se está establecido en nuestra norma técnica, muchos entes no cumplen con este detalle de la certificación de los estados financieros. Envían números, cuentas con un número asociado a esa cuenta, que se supone que son los saldos definitivos de esas cuentas, pero no hay un responsable que asuma que efectivamente esos son en algunos casos, ojo, no todos, pero en algunos casos envían los estados financieros sin la certificación correspondiente. Debe venir certificada por la firma de la máxima autoridad del ente y de los responsables de las unidades administrativas de contabilidad que intervinieron en la elaboración de esos estados financieros. Dentro de esas personas de la unidad administrativa de contabilidad debe figurar un contador público, que quien tiene la facultad por ley para certificar estados financieros. Tenemos acá un ejemplo de lo que hemos visto a través de las figuras que he mostrado anteriormente. Cómo debe ser la certificación, la firma de la máxima autoridad del ente, la identificación y el cargo que tiene, su firma, y los responsables de la unidad administrativa de contabilidad, su nombre, su identificación, su firma, y el sello de la institución. Ok, vamos a hablar ahora. Ya hablamos de los estados financieros, cuáles son los estados financieros que son obligatorios presentar, estado de situación financiera, que me muestra activos, pasivos, patrimonio del ente, estado de rendimiento financiero, que me muestra ingresos, gastos y resultados del ejercicio del ente, estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, que me muestra cómo está conformado y cuál fue el movimiento que tuvo el patrimonio del ente para un periodo determinado, y el estado de flujos de efectivo, que parto del resultado del ejercicio, realizo los ajustes correspondientes y al final de ese estado financiero, la cifra
obtenida como efectivo utilizado en actividades de operación, inversión y financiamiento debe ser el mismo que tengo reflejado en mi estado de situación financiera dentro del activo como efectivo y sus equivalentes. Entonces, son 4 estados financieros que deben cumplir con el encabezado, el cuerpo y la certificación, y deben además venir acompañados de las correspondientes notas explicativas. En la circular emitida en el año 2018, referida a las notas explicativas, se establecen ciertas instrucciones para su adecuada elaboración y revelación. Entonces, acá más o menos vamos a darles unos tips. La primera nota referida a lo que es información del ente contable debe identificar claramente el ente al que se refiere la información. Es un ente descentralizado con fines empresariales que está registrado en el registro mercantil tal, en el tomo tal, que tiene, ha tenido modificaciones en su estructura de su capital social, que está compuesto por 50% de la República, 50% capital privado, por ejemplo, si es el caso. Y en el caso de los entes descentralizados sin fines empresariales, igual su decreto de creación, a qué se refiere, qué actividad realiza, el, el documento que da origen a la creación de cada uno de esos entes. Deben estar claramente identificados el ente descentralizado a quien se refiere la información que yo estoy presentando en los estados financieros. Como segunda nota explicativa, este es un orden preestablecido. En la segunda nota explicativa yo debo informar, yo como ente descentralizado debo informar sobre las bases para la preparación de los estados financieros y las políticas contables que el ente descentralizado aplica en su operatividad contable. En este apartado o en esta nota se deben mencionar las bases que utiliza el ente para la preparación de los estados financieros y cómo valora, cómo procesa, cómo registra y cómo expone sus transacciones económicas financieras. Normalmente, o lo que se maneja normalmente es que esas políticas contables aplicadas por el ente son uniformes en el tiempo, a menos que haya ciertas circunstancias que establezcan un cambio en la política, un cambio en la forma de presentación de información. Por ejemplo, para el año 2021, para el año 2018, cuando tuvimos reconversión monetaria en el 2018 y nueva expresión monetaria en el 2021, por ejemplo, una de las políticas que cambió allí fue la reconversión de la información contable, la presentación de los estados financieros que ya no eran bolívares fuertes para el 2018, sino bolívares soberanos. Igualmente para el 2021 ya no eran bolívares soberanos, sino bolívares digitales la presentación de los estados financieros. Entonces, esos fueron cambios que afectaron la presentación de los estados financieros y para lo cual esta Oficina Nacional en su oportunidad emitió los lineamientos al respecto. Por ejemplo, ese es uno de los cambios en la depreciación. Nosotros recibimos muchas consultas sobre lo que es el método de depreciación aplicable en el sector público. No hay una normativa emitida por esta Oficina Nacional que instruya la aplicación del proceso de depreciación en los bienes del sector público, pero tampoco hay una normativa o algo que lo prohíba. Entonces, queda a criterio de cada ente descentralizado establecer o no políticas de depreciación para su propiedad, planta y equipo. A los efectos del nivel central, lo que es la República como tal, todos los órganos que la conforman, los ministerios, perdón, y los órganos con autonomía funcional que conforman la República, no se realiza proceso de depreciación de propiedad, planta y equipo. Pero, por ejemplo, en algún ente descentralizado, las autoridades y los responsables del área contable determinaron establecer una política de depreciación y resulta que esta política de depreciación la aplicaron por cierto tiempo, por cierto periodo de tiempo y resulta que no dio resultados, los bienes no cumplieron con ese proceso de depreciación que se esperaba o la vida útil fue mayor o menor, allí hay un cambio y se dieron cuenta de las circunstancias que ocurrieron o qué sé yo, y decidieron al término de cierto tiempo, después de evaluar esas circunstancias, cambiar el método de depreciación. Yo no voy a depreciar por línea recta, sino voy a depreciar, por ejemplo, no sé, los aviones por horas de vuelo.
o el mobiliario, lo tenía todo por línea recta y a todo le aplicaba 5 años, 10, 20 años. Quiero cambiar mi política de depreciación. Allí, por supuesto, va a haber cambios en las políticas contables. Pero, sin embargo, lo que normalmente se maneja es que las políticas contables sean aplicadas de manera uniforme en el tiempo, solamente se cambien cuando efectivamente se vean circunstancias que afectan los resultados o que se ve que hay circunstancias que definitivamente generan aplicación de cambios en políticas nuevas o aplicación de nuevas políticas. Dependiendo, por ejemplo, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública está ahorita trabajando en el proyecto de propiedad, planta y equipo, que contempla dentro de su desarrollo el establecimiento de la depreciación de los bienes para los entes descentralizados con sus fines empresariales y de la República. Quizás cuando esa norma salga ya publicada para que los entes lo apliquen, por decir por decir un ejemplo, no es que vaya a ser así, pero por decir un ejemplo, establecimos que para efectos de depreciación de las edificaciones son 20 años. Resulta que los entes descentralizados tenían establecido 15 años para su depreciación. Tienen que allí hacer, porque es mandamiento de una norma técnica emitida por esta Oficina Nacional que regula su funcionamiento contable, deben adaptarse a lo que es la nueva norma cuando esta salga publicada, como ejemplo. Y deben entonces hacer unos ajustes en sus políticas contables. Eso deben hacerlo y deben, por supuesto, revelarlo en las notas explicativas. Hay una norma técnica referida precisamente a lo que es políticas contables, cambio en las estimaciones contables y corrección de errores. O sea, esos cambios en políticas contables deben realizarse cumpliendo con lo que está establecido en esa norma técnica. Otra de las notas que deben acompañar los estados financieros es una nota en la que me hable de las bases de medición de las operaciones que realizan los entes contables. Entonces me dice que debe detallar las bases específicas de medidas aplicadas por el ente contable público para determinar el valor monetario en que se reconocen sus operaciones económico-financieras. Por ejemplo, hasta el año 2018 nosotros teníamos un control de cambio establecido, teníamos un monto fijo de la tasa de cambio, por ejemplo, del dólar. O sea, todas nuestras inversiones o las inversiones que tenían los entes descentralizados en moneda extranjera eran valorados a la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela, que era una tasa fija para todos los entes por igual. A partir del año 2018, con la entrada en vigencia del Petro, con la liberación de hecho del control cambiario, estas tasas, esta no es una tasa fija que establece el Banco Central de Venezuela, es una tasa variable, por cierto, por estos últimos meses se ha mantenido estable, pero esa es la base de medición para por ejemplo, las inversiones en moneda extranjera, o el Petro como referencia como unidad de cuenta para la valoración de los estados financieros. Eso debe informarse en las notas explicativas que acompañan los estados financieros. Otras cosas importantes que deben incorporarse en estas notas explicativas son los cambios significativos en la información contable. Se deben detallar dentro de las notas explicativas consecuencias derivadas de cambios en la aplicación de la norma y las políticas contables, la corrección de errores de ejercicios anteriores, reclasificación de cuentas, conciliación de saldos o ajustes realizados. Por ejemplo, yo tengo como ente descentralizado, yo elaboro edificaciones para escuelas, hospitales. Tengo dentro de mi registro construcciones en proceso. Entonces, esas construcciones en proceso, al término del cierto tiempo, cuando efectivamente yo termine la construcción de esa edificación, yo debo hacer una reclasificación, sacarlas de construcciones en proceso y llevarlas a edificaciones. Esos cambios significativos en la información contable yo debo reflejar. Por ejemplo, cuando se dio igualmente el tema de la reconversión monetaria o de la nueva expresión monetaria, esa reconversión o esa nueva expresión monetaria trajo consigo eliminar 5 ceros por un lado y luego 6 ceros por un lado, lo que eran las cifras. Eso trajo ajustes en la información contable, trajo afectación por efectos de redondeo. Esos cambios
significativos, yo debo reflejarlas dentro de mi estado financiero. Algo que fue muy afectado por los efectos de la reconversión monetaria y la nueva adquisición monetaria fueron los montos reflejados según libros de la propiedad, planta y equipo de los entes. Muchos de esos bienes quedaron en saldos muy cercanos a cero. Entonces, esa información yo debo reflejarla en las notas explicativas de mi estado financiero. Y el cambio de esos montos, de que en el estado financiero, por ejemplo, el año 2017 yo presenté 100 millones de bolívares en mi propiedad, planta y equipo, y cuando vengo al año 2018 presento 1.000 bolívares, ese cambio significativo que se dio en ese periodo contable, yo debo reflejarlo en las notas explicativas que acompañan los estados financieros, debo revelar. Y como último tip es la revelación de la información de cada una de las cuentas. Aquí si yo quiero explicar, por ejemplo, el movimiento de propiedad, planta y equipo que les hablaba, quiero explicar cómo está compuesto el efectivo y mis equivalentes dentro de mi contabilidad, dentro de mis activos. Aquí yo doy mayor nivel de desagregación de esos montos que reflejo en mis estados financieros. Entonces, una forma de hacerlo es presentando cuadros, como ven aquí en el modelo de ejemplo. La nota número 1, información del ente contable. La nota número 2, bases de presentación, política contable, medición. La nota número 3, cambios significativos de los que les hablé anteriormente. Y a partir de la nota número 4, yo comienzo a hablar de las cuentas que conforman los estados financieros. Esta información que yo voy mostrando detallada de la que está reflejada en mis estados financieros debe venir de acuerdo a como yo presenté mis estados financieros, estado de situación financiera, rendimiento financiero, movimiento de patrimonio y estado de flujo de efectivo. Las notas deben venir ordenadas de acuerdo a cómo van apareciendo en los estados financieros. Por acá, un ejemplo. Estos son ejemplos que se pueden adaptar o no a la forma de cómo ustedes presentan sus notas explicativas. Por lo menos tiene el concepto o la cuenta afectada, el comparativo del ejercicio que estoy presentando en el ejercicio anterior, y su variación en monto y el porcentaje, por ejemplo. Una forma de presentar el movimiento de esas cuentas para un periodo determinado. Que se revisa o la información que se valida en esta oficina nacional una vez que llegan los estados financieros, nos ha dejado por experiencia a lo largo de los años que hay deficiencias en ciertos aspectos que a muchos les parecerá. Déjenme copiarles aquí el link del podio. Se los pasé por el chat. Información de que les hablamos. Información cuando efectivamente nosotros recibimos nuestros estados financieros. Cuando nosotros recibimos nuestros estados financieros, sus estados financieros acá en la oficina, muchas veces nos encontramos con ciertas deficiencias. Entonces, les vamos a hablar aquí más o menos de algunos tips que deben tomar en cuenta a los efectos de validar los estados financieros que remiten a esta oficina nacional. Primero, bueno, la Dirección de Análisis de Estado Financiero acá, como les comentaba, tiene asignado diferentes entes, de los cuales ellos son el analista responsable, el analista asesor, que les brinda asesoría y asistencia técnica a los entes descentralizados en materia del sistema de contabilidad pública. O sea, cada uno de esos analistas recibe por CIRREF los estados financieros de los entes descentralizados sin fines empresariales o en forma física o digital los estados financieros digital por correo electrónico, los estados financieros de los entes con fines empresariales y hacen ciertas validaciones. O sea, dentro de estas validaciones que hacen, tenemos, por ejemplo, que los estados financieros que se presentan sean definitivos, no deben remitir a esta oficina nacional estados financieros preliminares, que estoy esperando que la junta directiva, que estoy esperando que los que emitan auditoría, el proceso de auditoría, no, deben ser estados financieros definitivos, deben ser presentados a valores históricos y deben ser, por ejemplo, los del último ejercicio económico financiero que se refieren al año 2022, deben presentarse comparativos con el año 2021 y deben presentarse de forma física o digital, dependiendo del ente descentralizado, a que se refiera. Los entes sin fines, a través de la herramienta CIRREF,
para el cual tienen el enlace de acceso a través de nuestra página web. Los entes descentralizados con fines empresariales deben enviar de forma física a nuestra dirección acá en Caracas o de forma digital a través de los correos electrónicos que ya les mencioné. Esa es una de las primeras cosas. La segunda, el estado de situación financiera debe cumplir con la ecuación patrimonial de que activo es igual a pasivo más patrimonio. Aunque no lo crean, nos han llegado estados financieros donde en el estado de situación financiera no se cumple esto. Resulta que, me imagino que para que el cuadro no se coloca un número X allí, como decíamos en la universidad, le hacen un PQC y envían la información sin efectivamente validar que la ecuación patrimonial cumpla su igualdad. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Otro de los aspectos que deben validar o que deben revisar, que el resultado del ejercicio reflejado en el estado de rendimiento financiero, sea ahorro o desahorro de la gestión para efectos de los entes sin fines empresariales o utilidad o pérdida del ejercicio para el caso de los entes descentralizados con fines empresariales, debe ser el mismo, el que se obtiene en el estado de rendimiento financiero, debe ser igual al que yo reflejo en el rubro de patrimonio dentro del estado de situación financiera. Por ejemplo, vemos acá unos ejemplos. El estado de rendimiento financiero, el año 2022, el año 2021, estos fueron los resultados que se me generaron. Ahorro, desahorro de la gestión, 227.073.679. Debe ser el mismo que yo reflejo dentro de mi patrimonio como resultado del ejercicio. 227.073.679. Otro de los aspectos a revisar o evaluar, a validar, es que el saldo final del patrimonio del ejercicio económico financiero sobre el que se informa, que yo reflejo en mi estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, debe ser el mismo que yo presente en el estado de situación financiera. Tengo acá de movimiento de las cuentas de patrimonio, mi estado de situación financiera, y se supone que en estado de resultado de cuentas de patrimonio obtuve un saldo del patrimonio al 31 de diciembre de 2021, por ejemplo, en este modelo de ejemplo, de 242.490.290 bolívares. Ese debe ser el mismo que me da como total patrimonio en mi estado de situación financiera los 242.490.290 bolívares. Si hay diferencias en esos saldos, si hay diferencias en esos montos, algo dejé de registrar o algo registré de más, o haciendo el registro contable me equivoqué porque soy un ser humano y hundí en la tecla que no era y marqué un número de más, un cero de más, un cero de menos. Entonces esos montos hay que validar. Entonces esa es una manera de ir validando información de que efectivamente los estados financieros están presentados de forma correcta. Son algunas de las validaciones que hace el CIRREF en el momento que yo estoy cargando mis estados financieros, cuando ellos consiguen diferencias, mira, este no fue el mismo saldo que me presentaste como final del ejercicio anterior, el sistema va haciendo igual esas validaciones y te va generando alertas en el sistema y no te deja continuar. El estado de movimiento de las cuentas de patrimonio deberá indicar los movimientos ocurridos durante el periodo en las cuentas que lo conforman. Entonces lo hablábamos más temprano, cuando hablábamos del estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, del cuerpo que conforma, de cuentas que conforman el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio. En la parte superior tenía capital fiscal institucional, transferencias, donaciones de capital y aportes de capital recibidas y resultados acumulados. Y allí deben mostrarse todas las cuentas que conforman el patrimonio, como les decía, para los entes descentralizados con fines, que hubo decreto de dividendos, que hubo aumento de capital social, que recibí donaciones, que realicé donaciones. Todos esos movimientos que me afecten el patrimonio del ente deben estar reflejados en lo que es el estado de movimiento de las cuentas del patrimonio. Este fue el mismo ejemplo que les mostré anteriormente. Los saldos del movimiento de las cuentas de patrimonio al 31 de diciembre de 2019, movimientos que tuvo ese patrimonio por traslado de resultados acumulados, por donaciones recibidas, ajustes realizados a ejercicios anteriores en 2020, resultado del ejercicio obtenido en ese periodo y me da un saldo al final. Todos estos movimientos
que yo reflejo en mi estado de movimientos de cuentas de patrimonio deben ser los mismos que me afecten en mi estado de, o el movimiento que yo vea reflejado también en mi estado de situación financiera. Al final del estado de situación financiera, mi total patrimonio debe ser igual al que muestro en mi estado de movimiento de patrimonio. Como tip número 6 tenemos que las cifras de los estados financieros inmediato anterior presentadas como comparativas con el ejercicio sobre el que se informa deben ser consistentes con las remitidas como definitivas en su oportunidad. Es decir, yo presenté en el año, hablando ahorita, debo presentar información financiera referida al ejercicio 2022, las cifras que yo presenté como definitivas en su oportunidad en el año 2021 o correspondientes al ejercicio 2021, y ahorita yo debo presentar dos estados financieros, mi 2022 comparativos con mi 2021. Estas que estoy presentando ahorita como 2021 como comparativas deben ser las mismas que yo presenté como definitivas en su oportunidad correspondientes al ejercicio 2021. Perdón. No deben ser objeto de modificación. Se deben mantener. Cualquier ajuste que requiera esos estados financieros que debieron, que como yo presenté como definitivas, ya es un ejercicio cerrado, cualquier ajuste que se deba hacer a esas cifras presentadas como definitivas se hizo durante el 2022 y se debe reflejar, se debe revelar, perdón, en las notas explicativas que acompañan los estados financieros. Hablamos ahora también de los hechos que constituyen cambios en las políticas contables. ¿Recuerdan cuando comenzamos a hablar de lo que son las notas explicativas que deben acompañar los estados financieros? Les hice más o menos mención de qué hechos constituyen cambios en las políticas contables. O sea, el artículo 6 de la norma técnica políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores, me establece que los hechos que constituyen cambios en una política contable son el primero, cambios en el tratamiento contable, reconocimiento o medición de una operación o transacción dentro de la aplicación de un mismo método contable, lo que les hablaba de la depreciación. Resulta que al cabo de cierto tiempo me di cuenta que la vida útil que yo le había asignado a ese bien no era el correcto, voy a hacer un cambio en la política contable. Entonces ese es un hecho que aunque no voy a cambiar el método de depreciación, voy a cambiar una variable que me afecta ese proceso de depreciación. Entonces eso implica un cambio de una política contable. Tenemos como segundo término cambios por la aplicación de una norma técnica que establezca políticas contables a cuentas específicas. Como les hablaba, en el año 2018, cuando se dio el proceso de reconversión monetaria, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública emitió una circular en la cual le decía a los entes descentralizados cómo deberían presentar sus estados financieros al cierre del ejercicio 2018, que debería hacer un cierre en el 2018 fue más aparatoso porque fue hasta el 19 de agosto, si no me equivoco, que estaba vigente una moneda y a partir del 20 de agosto comenzó otra moneda, entonces debían hacerse ciertos procesos de determinación de saldos al 19 de agosto, que fueran los saldos para reconvertirlos y hacer los saldos iniciales a partir del 20 de agosto y que esos estados financieros deberían ser presentados en bolívares soberanos porque fueron reconvertidos de bolívares fuertes a bolívares soberanos. Esa fue una instrucción que se dio. Entonces, ¿qué hecho constituye cambio en las políticas contables? Cambios en la aplicación de una norma técnica o que establezcan políticas específicas. En este caso, por ejemplo, para el 2018, para el 2021 aplicó ese hecho, se dio ese hecho, así como lo de la liberación del control cambiario también. O, por ejemplo, en el 2021, que el Ejecutivo Nacional emitió una providencia que establecía que los entes descentralizados y los servicios desconcentrados deberían declarar y enterar ante la Oficina Nacional del Tesoro el 70% de los ingresos que tuviesen por la realización de sus actividades. Eso fue un cambio en la política contable. Ya cuando yo voy a presentar los estados financieros, si no me equivoco, eso fue para el año 2021, uno de los
de las políticas contables que yo debo reflejar en mis estados financieros, un hecho significativo que me va a afectar mis estados financieros, es el hecho de que ya yo no tengo en mi banco, no voy a tener el 100% de lo recaudado o de lo recibido por tasas, contribuciones que yo cobraba en cumplimiento de la naturaleza de mis actividades que realizo, porque el 70% de esos ingresos yo lo debía declarar y enterar al Tesoro Nacional. Ya eso no lo voy a ver reflejado en ingresos como tal o cuentas bancarias, ya eso yo, de acuerdo a las políticas que nosotros establecimos, nosotros me refiero al ANCO, ese dinero iba a estar, por supuesto, dentro del activo de cada ente, como un derecho por cobrar a la Oficina Nacional del Tesoro, pero no era un dinero disponible que tenía inmediato. Por ejemplo, un cambio en una política contable. Ok, el artículo 7 de esa misma norma técnica nos establece la aplicación de cambios en las políticas contables. Me dice, cuando el ente contable público cambie una política contable, la aplicará retrospectivamente, modificando los estados financieros del ejercicio económico financiero inmediato anterior, solo para presentar información comparativa uniforme. Solo para presentar información comparativa uniforme. No es que voy a afectar la cifra de los estados financieros a los efectos de que ese efecto realmente tenga validez dentro de mi contabilidad, sino solo para presentar la información comparativa. Cuando se dio igualmente lo de la reconversión monetaria y lo de la nueva expresión monetaria, en las instrucciones que dictó la Oficina Nacional de Contabilidad Pública se decía, las cifras presentadas como definitivas en los estados financieros del ejercicio económico financiero 2017 deben ser convertidas a bolívares soberanos a los efectos de la presentación comparativa con el año 2018, porque no podía comparar bolívares fuertes con bolívares soberanos, y van a estar en una moneda diferente. Y la idea es que las monedas los estados financieros comparativos se presenten de manera uniforme en la misma unidad monetaria. Por ejemplo, esa es una de los cambios. Se aplica a las cifras del estado financiero para efectos de presentación comparativa. Me dice, los efectos que surjan de la aplicación del cambio en una política contable deben ser ajustados en libros al inicio del ejercicio económico financiero actual, afectando la cuenta de resultados acumulados. Si hubiera algún efecto que se genere de la aplicación de esa política contable, debo afectar resultados acumulados. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la nueva política contable a un ejercicio ya cerrado. Entonces debo afectar resultados acumulados. Esa misma norma, número 3, me dice que cuando el ente contable aplique una norma técnica de contabilidad, y establezca nuevas políticas contables que tengan efectos en el ejercicio económico financiero actual o en ejercicios futuros, debe revelarlo en las notas explicativas de acuerdo a lo que está establecido en los artículos 6 y 7, que fueron los que vimos anteriormente. 6 y 7 de la norma técnica. El artículo número 8 me dice que debo revelar esa información que me generó cambios de políticas contables. Debo revelarlo, en las notas explicativas que acompañan los estados financieros. Vamos a hablar ahora de la importancia que tiene esta información que remiten los entes descentralizados de la República con y sin fines empresariales ante la UNCOM. La importancia que tiene esta información para la elaboración de los estados financieros de la República. Entonces, tenemos que, atendiendo a todo lo que la información que les he compartido durante este tiempo, hay algo aquí importante. Cuando los estados financieros son recibidos en esta oficina nacional y se detecta que los nombres de los estados financieros, por ejemplo, colocan balance general y no estado de situación financiera, que la ecuación patrimonial no se cumple la igualdad de la ecuación patrimonial, que activos igual a pasivos más patrimonio, o cualquier otra irregularidad de las que verificamos anteriormente, que los estados financieros no son presentados definitivos, que no están debidamente certificados, etcétera. Entonces esos estados financieros nosotros lo consideramos que, ok, fueron remitidos, pero están inconsistentes. ¿Por qué? Porque no cumplen con la evaluación y la certificación para ser presentados como definitivos. Porque no cumplen con la normativa prescrita por esta oficina nacional.
Y entonces el ente, aun cuando presentó sus estados financieros, hasta tanto no valide o cambie esa información que está presentada como deficiencia o como inconsistente y envíe los estados financieros respectivamente definitivos y corregidos, pasará a formar parte del listado de entes omisos con estatus inconsistente. Este listado es remitido por esta Oficina Nacional a la Contraloría General de la República, quien es el, como máximo órgano de control fiscal, podrá establecer las responsabilidades administrativas que aplican. Si el 31 de marzo de cada año, por ejemplo, en este año específico, si el 31 de marzo del año 2023, los entes descentralizados no remitieron sus estados financieros del ejercicio inmediato anterior, o sea, del ejercicio 2022, o los remitieron, pero con inconsistencias, y esas inconsistencias, aun cuando el analista UNCOL le informó, mira, tienes inconsistencias en esto, en esto y en esto, y esas inconsistencias no fueron corregidas, ese ente descentralizado formará parte del listado de entes omisos. O sea, no presentaste información, los entes omisos, o presentaste información, pero está inconsistente. Esa información nosotros la remitimos a la Contraloría General de la República, quien como máximo órgano de control es quien tiene la potestad de determinar responsabilidades administrativas por incumplimiento de normas. En nuestra página web, nosotros ese listado, así como se lo remitimos a la Contraloría General de la República y a cada uno de los órganos que forman parte de la República, le informamos sobre sus entes descentralizados que no cumplieron con el deber de remitir información contable ante nuestra Oficina Nacional, publicamos este listado en nuestra página web. Somos chismosos y le contamos a todos, mira, fulanito de tal, no presentó sus estados financieros correspondiente al ejercicio, por lo menos los que están vigentes ahorita en el listado que está publicado ahorita en nuestra página web, se refiere a la información contable del ejercicio económico financiero 2021. Está disponible en nuestra página web, en la sección SCP, estados financieros, presentación de estados financieros 2021. Allí ustedes le dan, pueden consultar varios periodos que están allí disponibles. Ahorita está 2021, le dan consultar y se le va a descargar un listado web donde están el listado de las personas, o de los entes, perdón, que presentaron información y estaba inconsistente, o los que no presentaron información al 31 de marzo del ejercicio, en este caso, si me refiero a 2021, eso debió ser 2022. Finalmente, es importante destacar para ustedes la importancia que tiene para nosotros como Oficina Nacional, que somos los encargados de elaborar los estados financieros de la República, que ustedes cumplan con la normativa que nosotros establecemos, que nosotros dictamos, que todos los lineamientos técnicos que a través de circulares, normas técnicas, cualquier instrumento utilizamos para establecer instrucciones en lo que es la presentación de estados financieros, el tratamiento contable de las operaciones, el reconocimiento, la medición y el registro de ciertas operaciones que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de esos entes públicos. Eso para nosotros es muy importante que ustedes cumplan con la remisión, porque nosotros tomamos de esa información la inversión que tiene la República en esos entes descentralizados. Y es un insumo importante para nosotros para la elaboración de los estados financieros. Por eso les invitamos a ustedes como entes descentralizados, si hay órganos de la República acá presentes, para que validen que sus entes adscritos cumplan con la remisión de la información, cumplan con el registro de lo que es la unidad administrativa de contabilidad, o si tienen ya una unidad administrativa de contabilidad, actualicen el registro en línea correspondiente, los números de contacto, los correos de contacto, por allí nosotros les hacemos llegar mucha información valiosa que les puede servir a ustedes para su operatividad normal. Ok, terminamos por ahora lo que es la información. No sé si hay preguntas. Tenemos por acá un listado de preguntas. Pregunta número 1 de Andri. Entiendo que los órganos están obligados a tener oficina de contabilidad, pero solo los entes con fines y sin fines deben presentar estados financieros. ¿Es así? Si es así, ¿cuál es la función de las oficinas de contabilidad del órgano? Efectivamente, Andri, es así. En la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
del año 2014, se incorporó dentro de sus disposiciones finales, como les comentaba, que todos los entes del sector público deberían contar dentro de su estructura, todos los entes y órganos del sector público deberían contar dentro de su estructura organizativa una unidad de contabilidad, una unidad administrativa de contabilidad que cumpliera con todas las instrucciones que dicta en este marco del sistema de contabilidad esta Oficina Nacional. Efectivamente, los órganos de la República, por no tener personalidad jurídica independiente, no están obligados a remitir estado financiero. ¿Y qué deben hacer entonces? Me preguntas tú. Yo ya va, es que la unidad administrativa de contabilidad no solo se encarga de elaborar estados financieros, la unidad administrativa de contabilidad se encarga, por ejemplo, la de los órganos de la República, de hacer el registro no presupuestario de bienes, cuando voy a hacer desincorporación de bienes, cuando voy a hacer incorporación de bienes, porque di en donación o porque recibí en donación, o porque voy a desincorporarlo, porque están deteriorados, porque ya están inservibles, o qué sé yo. Yo seguí, yo como órgano, seguí un procedimiento administrativo ante la Superintendencia Nacional de Bienes, la Superintendencia Nacional de Bienes, luego de que yo le mostré todo mi expediente y todo el acto motivado para yo desincorporar estos bienes o para incorporar bienes por donación o desincorporarlos por donación, la superintendencia me emite una providencia administrativa donde me autorizan así, órgano Ministerio de Finanzas puede desincorporar tanto, no sé, vehículos, por obsolescencia, porque los había registrado como faltantes y efectivamente se determinó que se perdieron, los debo registrar. Ese registro contable lo debe hacer la unidad administrativa de contabilidad del órgano. ¿Qué sucede? Hasta el año 2016, por ejemplo, ese tema de la desincorporación de los bienes, la hacía la unidad de bienes de cada órgano. Cuando se emitió por primera vez lo que fueron las funciones de las unidades administrativas de contabilidad, que por cierto es un documento técnico que está disponible en nuestra página web, que se actualizó recientemente el año pasado, allí está establecido claramente cuáles son las funciones de las unidades administrativas de contabilidad de los órganos de la República y cuáles son las funciones de las unidades administrativas de contabilidad de los entes descentralizados. Entonces, como les decía, hasta el año 2016, este registro no presupuestario de bienes lo hacían las unidades de bienes. Acá en nuestra oficina se daba una inducción, venían las unidades de bienes y hacían el registro a través del módulo de contabilidad del CIGECOF, hacían un registro manual que no tiene afectación presupuestaria, solo afectación patrimonial, disminuía de los activos los bienes y ese registro afecta el patrimonio. Ahora ese registro lo deben hacer las unidades administrativas de contabilidad con la información que suministra la unidad de bienes, que es la unidad encargada de todo lo que es el cumplimiento ante la SUDEBIT, de la conservación, mantenimiento de los bienes, del inventario de bienes y de los bienes como tal. Esa es una. Otra de las funciones que tiene la unidad administrativa de contabilidad es velar porque las unidades administrativas de sus entes adscritos cumplan con la remisión de los estados financieros ante esta Oficina Nacional. Entonces, son varias. Por ejemplo, la unidad administrativa de contabilidad del Ministerio de Finanzas debe llevar un control, un registro de las inversiones que tiene el Ministerio de Finanzas en sus entes descentralizados, por ejemplo, en Banco del Tesoro, en Banco Bicentenario, en Banco de Venezuela, cómo están las inversiones que tiene la República en esos entes descentralizados, en los órganos multilaterales. El Ministerio de Alimentación, la unidad de contabilidad del Ministerio de Alimentación, por ejemplo, debe tener un control de las inversiones que tiene la República a través del Ministerio de Alimentación en sus entes descentralizados, en Redes Bicentenario, no lo puedo ver, en los entes descentralizados que tengan, esa es otra de las funciones, debe llevar los expedientes de todos estos registros que se hicieron los expedientes de estos de incorporación o desincorporación de bienes. La unidad administrativa de contabilidad es la encargada de resguardar esos expedientes.
hay muchas funciones que efectivamente, aunque no elabore estados financieros, debe existir esa unidad administrativa de contabilidad a los fines de poder cumplir con la normativa que nosotros emitimos, que aplica tanto para la República como para los entes descentralizados sin fines empresariales. ¿Cuál es la otra pregunta, por favor? No sé, Andri, si respondí tu pregunta. Hay otra pregunta por acá. Hay instructivos solicitados por ONAPRE que se remiten que hacen mención a un estado financiero denominado cuenta ahorro, inversión, financiamiento. ¿Cuál es el fin o naturaleza de ese estado? Zaida Hernández de la UNESCO. Efectivamente, Zaida, la Oficina Nacional de Presupuesto tiene varios instructivos, dentro de los cuales está uno que pide la elaboración del estado cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Si ustedes revisan la normativa emitida por esta Oficina Nacional desde el año 2011, cuando nosotros emitimos las primeras normas técnicas, y dentro de la norma técnica de presentación de estados financieros, figuraba la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Ese es un estado financiero que me da información financiera, presupuestaria, económica y contable en un mismo estado financiero. Me habla sobre los recursos que yo he recibido y cómo yo apliqué esos recursos en el cumplimiento de mis funciones como órgano o ente del Estado. Efectivamente, los estados financieros que solicita la Oficina Nacional de ONAPRE son estados financieros proyectados. Proyectados porque todo es presupuestario estimado. Los que se presentan ante el ANCO son estados financieros definitivos. ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas de ser un ente omiso? Mira, la Contraloría General de la República, como máximo órgano de control fiscal, tiene dentro de sus atribuciones, está establecido en el artículo 92, si no me equivoco, efectivamente de determinar responsabilidades administrativas por el incumplimiento de la normativa que afecte en materia contable, presupuestaria, financiera, a todos los entes públicos. En este caso, la normativa o el incumplimiento de la remisión de los estados financieros categoriza a los entes descentralizados como entes omisos. Nosotros informamos a la Contraloría General de la República y allí la Contraloría General de la República, previa evaluación del proceso o del incumplimiento de la norma, determinará de acuerdo a la normativa que ella tiene establecida en su funcionamiento las responsabilidades administrativas que esto implica. Hay otra pregunta por acá. Buenas tardes. Nosotros, Fundación Misión PIAR, remitimos los estados financieros tanto por el CIRRED y en físico, pero hasta los momentos no hemos recibido respuesta aún. Considerando su información con relación a aquellos que no han sido remitidos al ente, saldrá en ese listado omiso. Ya vamos a validar, por favor, pregúntale eso a Frewa. Ya estamos consultando el estatus de este listado omiso. Si fueron remitidos y llegaron a tiempo dentro del término del lapso, por supuesto que no pasarán dentro de los 20 momentos. Ya se está haciendo la validación correspondiente y se va a contactar próximamente para validar esa información. Tenemos acá otra. Saludos. Al momento de validar los estados financieros en el CIRRED, arroja un error al validar el efectivo y equivalente. Sin embargo, los estados financieros están bien elaborados y sin inconsistencias. En este caso, ¿quedaría la institución con estados financieros con inconsistencias o es un error del sistema? Ya en la lista posee esa información. Sí, por referencia a este tema del estado de flujo de efectivo, efectivamente, a varios entes se les ha generado errores precisamente en el estado de flujo de efectivo. Ya eso es un problema del sistema y ya cuando efectivamente el ente inició la carga, se tiene como fecha, si se quiere, de presentación de estado financiero, la fecha en la que inició la carga. Y esos casos particulares se están atendiendo, por supuesto no formarán parte del listado de entes omisos por ser un error del sistema. Pero como les digo, a los entes que efectivamente iniciaron la carga y se les generó ese error. Es que ahora todos los entes centralizados van a decir, no, mira, yo intenté hacerlo, yo lo hice, pero como el sistema no servía, ahora ustedes se van a escudar en eso, ¿no? Por otra parte, les iba a decir, hay estados financieros, entes descentralizados que
hicieron solicitud de prórroga. Efectivamente, se está analizando cada caso y a los entes descentralizados que hicieron la solicitud de prórroga, dependiendo de los casos que hayan planteado, se le está aprobando su prórroga, pero eso ya es solicitud particular, no es una prórroga extendida de manera general, es una prórroga que se le está haciendo a cada ente descentralizado dependiendo de la situación particular que presenta. La Fundación PIAR la lleva el licenciado Winder Vizcaya, lo pueden contactar a través del 802-4922. De todas maneras, él está validando la información y se va a contactar con ustedes en el transcurso de la tarde o ya sería el lunes en la mañana. Tenemos por acá más preguntas. La última pregunta por el día de hoy. ¿Cuál es el rol de auditoría interna en el proceso de elaboración y presentación de los estados financieros? Auditoría interna no tiene ningún rol en el proceso de elaboración y presentación de los estados financieros. Ahora bien, ¿qué sucede? Efectivamente, por ejemplo, a los efectos de los estados financieros de la República y a los efectos de la utilización del CIGECOF, que es por donde los órganos de la República realizan el registro de su contabilidad para alimentar los estados financieros de la República, en esta unidad administrativa de contabilidad, en el módulo de contabilidad, existen la posibilidad de crear efectivamente roles como auditor interno, como auditor. ¿Cuál es el rol del auditor en los efectos de los estados financieros? Ya sabes que el auditor actúa es post-mortem, cuando ya la contabilidad se realizó, cuando ya los estados financieros se presentaron, el auditor externo, el auditor revisa y valida que efectivamente se cumplió con la normativa establecida, se cumplió con toda la normativa, específicamente en este caso, contable. El auditor interno, a los efectos de la República, cuando se da el tema de las actas de omisión, que antes de que se comenzara el tema del pago de la nómina a través del sistema Patria, llegaban muchas actas de omisión referidas a que hubo nóminas que se pagaron financieramente, que no se registraron presupuestariamente, y al revés, llegaban muchas actas de omisión por precisamente la omisión del registro de esas nóminas o por la omisión del registro de los gastos bancarios. Era lo más recurrente. En el año 2018, si no me equivoco, se emitió una circular de que los órganos de la República, antes de remitir esa solicitud de modelos de ajuste contable a esta oficina nacional, debería notificar a la unidad de auditoría interna para que estuviese pendiente cuando fuese a revisar ese año fiscal o esa información, estuviese al tanto pues de esa información. No sé si respondí la pregunta. Me dice, ¿quién se encarga de realizar las normas técnicas en la OCO? La Dirección de Procesos, Normas y Sistemas Contables. Es un trabajo conjunto entre las diferentes, la unidad de análisis de estado financiero y la Dirección de Procesos, Normas y Sistemas Contables. Ahorita yo tengo la responsabilidad de dirigir. Las normas técnicas que están publicadas ahorita y que están emitidas por esta oficina nacional tomaron como referencia las normas internacionales aplicadas al sector público y basadas en eso se emitieron estas primeras normas técnicas. Y las normas técnicas que se están evaluando ahorita, moneda extranjera, propiedad, planta y equipo, presentación de información presupuestaria en los estados financieros, igualmente tomamos como referencia las normas internacionales de contabilidad aplicables al sector público. En caso de nuevas preguntas, se responden vía chat o en privado o a los correos electrónicos que ustedes registraron en el momento de su inscripción. Por allí se les va a dar respuesta. Se está agotando el tiempo, por eso me despido de ustedes por ahora. Les dejo por acá este pensamiento que les comparto. No me pasa. Creo que algunos con los que ya me he encontrado en otras capacitaciones han visto. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Entonces, los invito a revisar nuestra página web. Allí hay infinidad de información que les puede servir de utilidad para el registro de los estados financieros en el CIRRES, para el tratamiento contable
de las transacciones derivadas de la aplicación del 7030 emitido por la Tesorería Nacional. Hay mucha información que les puede orientar en todo lo que es el ejercicio de sus actividades como funcionarios públicos dentro del sector público. Buenos días, que tengan feliz tarde. Excelente. Muchas gracias a la licenciada Liliana Romero por su explicación del día de hoy con respecto a la presentación de los estados financieros. Antes de finalizar nuestro taller virtual, quiero compartir con ustedes una información importante. Bueno, en primer lugar, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Esperamos que haya sido de gran provecho cada uno de las informaciones que se compartió el día de hoy. Les recuerdo que posteriormente se les remitirá vía correo electrónico su certificado de participación y el material de apoyo correspondiente, la presentación que ustedes pudieron hoy observar. Importante también, queremos, darle felicitaciones a Zaida Hernández, quien fue nuestra ganadora en la dinámica del día de hoy. Es una dinámica en la cual deseamos siempre verificar los conocimientos y refrescar la información que ustedes van recibiendo a lo largo del taller. En el momento de la entrega de los certificados y el material de apoyo que va a ser vía correo electrónico, le vamos a hacer también entrega o le vamos a hacer llegar una encuesta de calidad de servicio, una encuesta anónima en la cual deseamos conocer su opinión con respecto a la actividad del día de hoy. Entonces es importante que una vez verifiquen en sus correos electrónicos que tengan su certificado, material de apoyo y también el link de acceso para la encuesta en la cual vamos a conocer sus opiniones con respecto al taller virtual del día de hoy. Importante también que puedan visitar nuestra página web www.oncop.gov.be. En nuestra página van a encontrar información actualizada con respecto al sistema de contabilidad pública en Venezuela. También les invitamos a que en nuestra página puedan consultar toda la oferta relacionada con el plan de formación 2023. Incluimos actividades bajo la modalidad presencial y virtual como el día de hoy. Importante también que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Instagram. Nuestra cuenta en Instagram es oncop.oficial, oncop.oficial.bzla. En Twitter, oncop_mf_bzla. Y de manera innovadora, actualmente estamos desarrollando en nuestra oficina nuestro canal de YouTube, Capacitación Oncop. Les invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube. Recientemente estamos publicando una nueva serie con respecto al uso de la herramienta informática SIGECOP. Adicionalmente, hemos publicado el taller Presentación de Estados Financieros, una edición anterior. Próximamente, esta edición del taller también será publicada en nuestro canal de YouTube. Importante entonces que puedan suscribirse. Les recuerdo, es Capacitación Oncop. Pueden suscribirse, darle like a nuestras publicaciones. Finalmente, pues bueno, queremos agradecerles en nombre del jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, el ingeniero Fernando Serpa, y cada una de las autoridades que conforman nuestra Oficina Nacional. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, por su valiosa participación el día de hoy. Les invitamos a que estén atentos entonces a nuestras próximas actividades de capacitación. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad.